Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de El Constitucional que se transmite a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y también por cable a través de Cable Más, canal 791. El Constitucional no deja de crecer. Salimos en simultáneo por la web ondadigital.p y por medio de sus cuentas de Facebook y de YouTube, Onda Digital Perú. La cosa no queda ahí. Nuestro programa también se transmite a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia en materia jurídica que seguro que todos ustedes conocen y que brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Solo nos falta transmitir al espacio exterior para que la capten los marcianos. Les agradecemos a quienes nos siguen en esta aventura semanal, si comparten nuestro contenido, si nos regalan su like o sus estrellas, nos ayudan a difundir el trabajo y vamos a poder llegar a más gente de esta manera. Pero el aporte más significativo que pueden realizar es incorporarse como colaboradores de nuestra página y participar en el sorteo de un ejemplar de nuestro próximo libro que está en el horno, preparándose para salir. Hoy vamos a continuar con la serie de análisis del nuevo Código Procesal Constitucional, desarrollando el contenido de las disposiciones generales de los procesos de tutela de derechos que corresponden al título primero. La semana pasada analizamos el título preliminar. Ahora vamos a continuar hacia adelante. En el Código Procesal Constitucional vamos a analizar entre el artículo 1 y el artículo 17 del Código. Esa es la parte que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Y claro, semanalmente iremos continuando con el desarrollo del Código Procesal Constitucional y claro, cuando acabemos vamos a tener un Código Procesal Constitucional comentado, completo, analizado desde el principio de su vigencia. Un poco esa es la tarea que nos proponemos. De hecho, en nuestra página de Facebook, Omar.Sar, van a encontrar ya creada una lista de reproducción que se llama Código Procesal Constitucional Comentado, que por supuesto en este momento tiene un único video, que es el del título preliminar. Hoy vamos a añadir, más tarde cuando acabemos, vamos a añadir este capítulo del título primero y así sucesivamente iremos añadiendo los bloques hasta completar un Código Procesal Constitucional comentado completo. Al menos eso es lo que nos proponemos. Uno propone y Dios dispone. Vamos a ver cómo sale el empeño. Estamos en este camino. Vamos a ver, el Código Procesal Constitucional, luego del título preliminar que analizamos en la clase anterior, incluye una serie de disposiciones generales aplicables al conjunto de los procesos de tutela de derechos. Es decir, que rigen tanto para el habeas corpus como para el amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Ya no para los demás procesos, solo para estos. Estas disposiciones de trámite, de escritos, de plazos, de notificaciones,
aplican a los procesos de tutela de derechos. El artículo primero, el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, fija que estos procesos que vamos a analizar, los de tutela de derechos, persiguen la supremacía normativa de la Constitución en el ámbito de los derechos fundamentales. Hasta aquí una disposición que no tiene una gran trascendencia. Pero ojo, porque el segundo párrafo de este artículo primero añade una regla fundamental. Porque si después de que se interpuso la demanda cesa la agresión al derecho, cesa la amenaza contra el mismo o se produce la irreparabilidad, el juez podrá declarar fundada la demanda. Y esto a pesar de que ya no se pueden retrotraer las cosas al estado anterior a la vulneración, ¿correcto? Como ustedes saben, la finalidad del amparo, el amparo y en general los procesos de tutela de derechos tienen una finalidad restitutiva de un derecho vulnerado. Se vulnera un derecho, sigues el proceso, ¿cuál es la finalidad del proceso? Que se retrotraigan las cosas al estado anterior y goces efectivamente del derecho. Fuiste discriminado, planteas tu demanda, se ordena que cese el acto discriminatorio para restablecer tu goce del derecho del principio de igualdad, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, esa es la finalidad de los procesos, restablecer las cosas al estado anterior a la vulneración del CLAD. Pero claro, ¿qué pasa si cesó la agresión o amenaza? Es decir, el demandado dejó de vulnerar el derecho. Una persona se encontraba detenida arbitrariamente, pero fue puesta en libertad. Bueno, una vez que ella fue puesta en libertad, no hay un estado anterior al que reponer las cosas, ¿verdad? Se produjo lo que en teoría se denomina la sustracción de la materia. Cuando se produce la sustracción de la materia, si esto ocurre antes de la presentación de la demanda debe ser declarada improcedente. Pero si esto ocurre después de interpuesta la demanda, es decir, primero se planteó la demanda y luego fuiste puesto en libertad, entonces el juez puede declarar fundada la demanda. Y tú me dirás, bueno, pero ¿y para qué se declara fundada la demanda? Si es que no se puede ordenar la libertad porque ya está en libertad. Para que no se repita una vulneración de la misma naturaleza. Esa es la finalidad de este muy importante segundo párrafo del artículo primero. Le permite al juez declarar fundada la demanda cuando advierta que se vulneró un derecho y aun cuando hubiere cesado la agresión al mismo o se hubiese tornado irreparable la agresión, entonces podría declarar fundada la demanda. ¿Para qué? Para que no se repita una vulneración de la misma naturaleza en el futuro. Insisto, esta previsión importante solo opera si la sustracción de la materia se produce antes de que se interponga la demanda. Si se interpone la demanda y luego cesa la agresión o amenaza. Si por el contrario la sustracción de la materia se produce antes de que se interponga la demanda, esta debería ser declarada improcedente. Incluso tomando en cuenta que la causal de improcedencia que estaba en el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional derogado no se encuentra en el artículo 7 del vigente, ¿sí? De todas maneras, creo yo que la sustracción de la materia produce la improcedencia de la demanda. En cambio, si cesó la agresión o amenaza luego de haber interpuesto la demanda, entonces el juez podría declararla fundada para que no se repita una vulneración de la misma naturaleza. El artículo 2 del Código Procesal Constitucional se refiere a la demanda que en el habeas corpus puede ser presentada por cualquier medio, ¿correcto? Antes eso estaba en la regulación del habeas corpus, ahora lo han traído aquí a las disposiciones generales, ¿no? La demanda puede ser presentada por cualquier medio, puede ser escrita, puede ser por correspondencia, puede ser por medios electrónicos e incluso puede ser presentada verbalmente. Y en este caso, en el caso de que se haya presentado verbalmente ante la autoridad, se levantará un acta. Y lo que se requiere para la presentación de la demanda de habeas corpus es tan solo una sucinta narración de los hechos. Y por ello mismo, en el habeas corpus no tiene exigencias de patrocinio letrado, etc. Lo único que se requiere es que la persona que interponga la demanda
relate las circunstancias fácticas que rodearon la presunta vulneración de la libertad personal o de algún contenido relacionada con ella o la integridad personal. O el reclutamiento forzoso en las Fuerzas Armadas, que es un supuesto de procedencia del habeas corpus. Habrá que ver cómo inciden en este ámbito las propuestas que presentaría el Poder Ejecutivo. Hablábamos de la demanda en el proceso de habeas corpus. En los procesos de amparo, de habeas data y de cumplimiento, la demanda, a diferencia de lo que sucede en el habeas corpus, se presenta por escrito. Y aquí sí requiere firma de abogado. Y debe incluir la determinación de quién es el juez, quién es la parte demandada, cuál es la relación de los hechos y cuáles son los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. ¿Correcto? Esto en cuanto a los requisitos de presentación de la demanda en cada uno de los procesos. Hay que tomar en cuenta que el artículo 48 de la Constitución, bastante poco conocido, establece lo siguiente: son idiomas oficiales el castellano, hasta ahí no hay novedad, pero ojo, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Es decir, en tal contexto, el nuevo código, en este contexto constitucional de reconocimiento de las lenguas oficiales del Perú, que son las lenguas de los pueblos originarios, allí donde prevalecen, la demanda podrá presentarse en tales lugares, la demanda podrá ser presentada en lenguas originarias. El código habilita expresamente esta posibilidad, que tiene sentido. Son lenguas oficiales del país. No son lenguas de la región, no son solo lenguas de las comunidades nativas. Son lenguas de las comunidades nativas que, si prevalecen en su localidad, pueden dar lugar a la presentación de los procesos constitucionales en esa lengua. De modo que los órganos jurisdiccionales y, por supuesto, en última instancia, también el Tribunal Constitucional, cuando se trata de hechos originados en esos lugares, deberá tener la posibilidad de transmitir, de comprender la demanda y de transmitir las decisiones en lenguas originarias. El tribunal ya tiene avanzado parte de ese camino, tiene programas que transmite en lenguas originarias y ha adoptado resoluciones indicando el deber de los órganos locales, de los órganos jurisdiccionales de las localidades afectadas, por la vulneración de derechos, el deber de comunicarse con los administrados en su lengua, que es lengua oficial en los términos constitucionales que aquí planteábamos. Por otra parte, el artículo 3º establece que cada Corte Superior mantiene sus reglas sobre el turno, ¿correcto? Es decir, las reglas de turno las maneja cada Corte Superior, salvo en el habeas corpus, donde los jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia. Aquí se matiza la regla que tenía el código anterior en relación que puede ser presentada la demanda de habeas corpus ante cualquier juez constitucional sin observar turno. Vamos a verlo luego. Ahora se presenta ante los jueces constitucionales y debe observar las reglas para el turno que tengan los juzgados constitucionales. Por eso mismo, compartíamos hace poco en nuestra página de Facebook, omar.sar, una resolución del Poder Judicial que establecía estas reglas respecto del turno que se habrá de seguir para el trámite de las demandas en los procesos de habeas corpus. Por otra parte, el Código Procesal Constitucional añade que si el demandante conoce antes de demandar o durante el proceso que el funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar al juez que éste no sea emplazado con la misma. Constituía una gran dificultad la de localizar a autoridades o funcionarios que dejaban de ejercer el cargo, porque claro, mientras ejercían el cargo había fácilmente donde notificarlo, pero el punto era que cuando dejaba la función se tornaba sumamente complicado poder localizarlo.
Entonces el legislador toma en cuenta este asunto y dice, bueno, ok, si al presentar la demanda o luego esa autoridad abandonara, dejara el cargo, a partir del cual presuntamente vulneró el derecho, entonces podrá solicitar al juez que ya no sea emplazado. Si se lo emplazó originariamente y luego dejó el cargo, me hace presumir esta disposición que podría recurrirse a la figura procesal civil de la extromisión, es decir, excluir del proceso a una persona que originariamente ya había sido demandada, ¿no? Es decir, si en el momento de la presentación de la demanda era funcionario y luego dejó de serlo, creo que podría plantearse esta solicitud de extromisión invocando la aplicación supletoria del Código Procesal Civil a este respecto. El artículo 4 contiene una novedad que introduce el nuevo Código Procesal Constitucional en cuanto establece que en los procesos de habeas corpus, de amparo, de habeas data y de cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad, dos supuestos que habilitan la procedencia de del recurso a la defensa pública. Puede recurrir a la defensa pública y, si lo hubiere, a la especializada en defensa constitucional y de derecho procesal constitucional. Entonces, personas que se encuentren, que cuenten con recursos, que no cuenten con recursos económicos suficientes, o dos, cuando se encuentren en estado de vulnerabilidad. ¿Correcto? Así que introduce este tema de la defensa pública con miras a garantizar en la mayor medida y con la mayor eficacia los derechos fundamentales involucrados. En cuanto a la defensa judicial del Estado y de los funcionarios, en principio corresponde a los procuradores a quienes se emplaza con la demanda, ¿correcto? Los procuradores de las diversas instituciones serán quienes están a cargo de la defensa de sus derechos en los diferentes procesos de tutela. Además, debe notificarse con la demanda a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso, pero claro, atendiendo a la regla que señalamos antes, en el sentido de que podría no notificársele a quien dejó el cargo. Así que esto es mientras ocupen el cargo. Y añade este artículo del Código Procesal Constitucional una regla particular para el caso de que la demanda se dirija contra una resolución judicial. En este caso, no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. No se descarta la posibilidad de que estos puedan intervenir, por cierto, pero lo que sí se plantea, lo que sí no se incluye, digamos, la exigencia de notificación de cada uno de los jueces que dieron lugar a la resolución judicial. La experiencia demostraba que también era muy complejo trabar la litis cuando se cuestionaban resoluciones judiciales, sobre todo cuando algunos magistrados dejaban de pertenecer al Poder Judicial. Cuando eran trasladados de alguna manera se los podía localizar a través de la gerencia del Poder Judicial, pero cuando dejaban la institución se hacía muy complejo lograr trabar la litis. Entonces, teniendo esto en mente, es que el legislador excluye el deber de notificar a cada uno de los jueces y se notifica al procurador y al Poder Judicial propiamente. Una regla que ha sido muy comentada y que ha dado lugar a mucho debate es la introducida por el nuevo código en el artículo 6 respecto de la prohibición del rechazo liminar. Hay que tener en primer lugar en cuenta que esto no quiere decir que no se pueda declarar improcedente la demanda. No es que no se pueda declarar improcedente. De hecho, el artículo 7 del propio Código Procesal Constitucional, es decir, el artículo siguiente, establece cuáles son las causales de improcedencia que se encuentran vigentes. De modo que la prohibición de rechazo liminar no es sinónimo de que no se pueda declarar improcedente la demanda. ¿Correcto? Hay que tener esto muy claro. Lo que el Código Procesal Constitucional establece es que no se podrá declarar improcedente la demanda in limine. Es decir, como resolución número 1. Si ustedes se fijan en el artículo 47 del derogado Código Procesal Constitucional, establecía que el juez podía declarar improcedente la demanda liminarmente.
el código viene a enfrentar ese rechazo liminar y dice, no, no puedes rechazarla liminarmente. Tienes que primero escuchar al demandado y recién después podrás declararla improcedente por un mecanismo que ahora vamos a ver. Entonces, lo que no se podrá es declarar improcedente de plano. Y la pregunta que surge de inmediato, si es que no puede declararse improcedente de plano, y entonces, ¿cuándo se va a declarar la improcedencia de la demanda? En caso de que efectivamente sea improcedente, de acuerdo con las causales. Fíjense, nosotros armamos este esquema que ustedes están viendo en pantalla y lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook Omar.sar y en los comentarios que hemos añadido en esta publicación, en este video, en el primer comentario hemos añadido también el enlace a diversos materiales y entre ellos a este cuadro que también fuera compartido, por cierto, por la gente de LP Pasión por el Derecho que nos acompaña en todas las transmisiones. Y con quienes estamos muy reconocidos, por cierto. Así que, si ustedes se fijan, el primer cuadro es la presentación de la demanda. Lo que dice el código es, si la demanda es inadmisible, la flecha que sale para arriba, si la demanda es inadmisible, entonces el juez notifica al demandante para que subsane la omisión advertida. Subsanada la omisión, entonces el juez admite a trámite la demanda y fija fecha para la audiencia única que prevé el Código Procesal Constitucional. Y además, simultáneamente, corre traslado de la demanda. Una vez que el demandado la contesta, esto del traslado era lo que sucede en el segundo cuadro, en el tercero se corre traslado al demandado, el demandado la contesta, como se explica en el cuarto cuadro, se abren estos cuadros naranja que están acá abajo, porque una vez que el juez advierte que existe contestación de la demanda y entiende que la demanda resulta manifiestamente improcedente, ese es el momento en el que puede declarar la improcedencia. Pero lo hará por medio de una sentencia de improcedencia y dejando sin efecto la audiencia que fijó cuando admitió a trámite la demanda. Así que aquí está la respuesta que surge del Código Procesal Constitucional vigente. El juez debe admitir a trámite la demanda, fijar fecha para la audiencia única, correr traslado de la demanda, esperar la contestación y recién después de eso tendrá que dejar sin efecto la audiencia y emitir la sentencia de improcedencia, como establece el artículo 12 que vamos a ver en un rato, que reproduce este procedimiento. Mi impresión es que la nueva regulación no impide, ni por cierto podría impedir, que la demanda sea declarada improcedente. Además, tengan en cuenta que se reproducen las más comunes de las causales de improcedencia que dan lugar al rechazo de la demanda, que son las del 7.1 y la del 7.2. Lo vamos a analizar ahora a continuación. Así que no impide esta regulación, este deber de admitir a trámite no impide, ni podría impedir que la demanda sea declarada improcedente. Lo que sucede es que retrasa la declaración de improcedencia hasta después de la contestación de la demanda. Entonces, si la demanda de todas formas será declarada improcedente, pero más tarde, cabría preguntarse si el remedio no es peor que la enfermedad, ¿verdad? Va a ser declarada improcedente de todas maneras, mejor rápido que lento. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Esta regulación tiene una ventaja respecto de la regulación anterior. Y es que cuando la declaración de improcedencia, esta vez con una sentencia, previo traslado, llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, el tribunal va a poder pronunciarse sobre el fondo del asunto en todos los casos sin que quepa devolver el proceso a la instancia judicial, porque en todos los casos habrá existido contestación de la demanda. Porque si llegaba la improcedencia a eliminar al Tribunal Constitucional, el demandado nunca había participado del proceso. En cambio, con la regulación que tiene el nuevo Código Procesal Constitucional, el tribunal ya no tendría que devolver y en todos los casos podría pronunciarse sobre el fondo del asunto porque ya la demanda fue admitida y existe contestación de la misma. El juez evaluará si corresponde o no la improcedencia, ¿verdad? Pero ese es otro problema, ¿sí? Así que
se puede declarar improcedente la demanda y eso sucederá luego de la contestación de la demanda. Demora el proceso para la improcedencia, para la declaración de improcedencia, pero tiene la virtud de que cuando llegue al Tribunal Constitucional, si es que eso sucede, el tribunal podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto sin necesidad de devolver la demanda a la sede judicial. A continuación, vamos a ver un poco las causales de improcedencia, ¿no? En relación con esto hay que comenzar señalando que la vía del amparo se cierra, de acuerdo con el 7.1, cuando la demanda no se refiere al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, ¿sí? Entonces, este artículo 7.1 señala que la demanda solo puede referirse a posiciones fundamentales adscribibles de modo directo, además, a derechos reconocidos en la Constitución. Naturalmente que los derechos que emanen de las leyes, de las resoluciones administrativas, de los convenios colectivos de trabajo, de los contratos, tienen que tener mecanismos procesales de tutela, pero eso no se realiza por la vía del amparo, sino por la vía de los procesos ordinarios. Así que, primer requisito, que la demanda se refiera al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Si la demanda se refiere a un derecho fundamental, se debe pasar a un segundo nivel de análisis que consiste en determinar si existe una vía ordinaria que resulte igualmente satisfactoria para la tutela de ese derecho fundamental que la vía del amparo. A este asunto se refiere el artículo 7.2 del Código Procesal Constitucional. Para determinar si la vía ordinaria resulta igualmente satisfactoria, pueden encontrar algún video que está aquí en la descripción que hemos grabado antes analizando este aspecto. De acuerdo con el precedente Elgo Ríos, corresponde tomar en cuenta si la estructura del proceso ordinario que corresponde es idónea, si el resultado que se puede obtener en ese proceso resulta adecuado y por otro lado, si es que existe una afectación de un fundamental especialmente grave o existe riesgo de sustracción de la materia. En estos casos podría establecerse este tema de la residualidad del proceso de amparo. Insisto, no basta con que la vía ordinaria resulte desde la perspectiva objetiva igualmente satisfactoria, se requiere que en las circunstancias del caso se advierta estos supuestos de que no existe riesgo de sustracción de la materia ni una afectación que resulte especialmente grave que requiera tramitar por la vía del amparo. Por otra parte, el artículo 7.3 del Código Procesal Constitucional se refiere a que si para la tutela del derecho fundamental se recurre a la vía ordinaria, luego resultará improcedente la vía del amparo. Por dar un ejemplo, si cuestionas el despido por razón de embarazo en la vía laboral y no por medio del amparo, algo que siempre se puede hacer por cuanto todos los jueces tienen el deber de garantizar la supremacía de la Constitución, luego, si fuiste a la vía laboral, no podrás luego regresar a la vía del amparo para la reposición en este caso. Así que esta causal de improcedencia es la que se denomina de la vía paralela. El 7.4 se refiere al deber de agotamiento de las vías previas y quiere decir que antes de recurrir al proceso de amparo debes concluir el trámite de la vía administrativa o cualquier otro procedimiento corporativo particular que esté previsto. Todas estas causales de improcedencia, estas 4 que hemos mencionado, estuvieron en los mismos términos incluidas en los incisos 1 al 4 del artículo 5 del derogado Código Procesal Constitucional y constituyen la amplísima mayoría de las improcedencias declaradas en los procesos de tutela de derechos. Las causales relacionadas con la sustracción de la materia, como ya advertimos cuando analizamos el artículo 1, o con las demandas contra la Junta Nacional de Justicia, que estaba en el 5.7, en caso de que no se haya motivado la resolución o no se escuchara al interesado, ya no han sido recogidas en el nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Sí? Insisto, creo que si cesó la agresión o amenaza o se tornó irreparable
antes de la presentación de la demanda, creo que de todas maneras podría declararse improcedente la demanda. El hecho de que se trate de una resolución de la Junta Nacional de Justicia ya no constituye ahora causal de improcedencia de acuerdo con el Código vigente. Por el contrario, la litispendencia, la improcedencia del amparo en caso de conflictos competenciales y la prescripción para los casos de las demandas de amparo, de habeas data y de cumplimiento, porque el tema de la prescripción que contiene el 7.10 no aplica al proceso de habeas corpus, se mantienen en los mismos términos que estaban. Así que si repasamos las causales de improcedencia vigentes, hoy serían solo 7. El contenido constitucionalmente protegido, 1. La residualidad, 2. La vía paralela, 3. La vía previa, 4. El hecho de la litispendencia, 5. ¿Qué me falta? El conflicto competencial, 6. Y la prescripción, 7. Esas son las causales de improcedencia que han quedado vigentes en el Código Procesal Constitucional. El artículo 8 del Código Procesal Constitucional se refiere a la procedencia del amparo frente a actos basados en normas. Lo que antes estaba en el artículo 3 pasa a estar ahora en el artículo 8. Si la vulneración de derechos puede tener como fuente, como base, una ley, entonces excluir el control de la efectividad de los derechos por la vía de los procesos constitucionales supondría establecer un ámbito exento del control constitucional y sería equivalente a una situación inconstitucional contraria a lo que prevé el inciso 200.2. Este artículo dice que el amparo no procede contra normas legales, pero cuando dice no procede contra normas legales no quiere decir que no proceda para el restablecimiento de negocios de derechos vulnerados por la ley, sino que no procede para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, porque para eso existe el proceso de inconstitucionalidad. Cuando el constituyente estableció entonces que el amparo no procede, lo que se refiere en realidad a que el proceso de amparo no puede ser empleado para el control de constitucionalidad, porque para eso existe, como señalábamos antes, el proceso de inconstitucionalidad, que es de competencia del Tribunal Constitucional. Los jueces sí pueden ejercer el control difuso cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución. ¿Correcto? Y en este caso, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá además la inaplicación de esa norma. Justamente, como ustedes saben, en esto consiste precisamente el control difuso. Aquí hay que advertir que el legislador le pone al ejercicio del control difuso dos límites. Primero, que la norma resulte inmediata y directamente aplicable al caso. Y segundo, que no sea posible realizar una interpretación conforme con la Constitución. Como mencionamos en la clase anterior, cuando hablábamos del título preliminar y del tema del control difuso, habría que añadir que el artículo 7 establece un límite adicional al disponer que no se puede ejercer el control difuso cuando el Tribunal Constitucional hubiese declarado infundada una demanda de inconstitucionalidad contra tal norma, confirmando su constitucionalidad, aunque esta regla tiene las excepciones que ya desarrollamos en su momento. ¿Correcto? El Código Procesal Constitucional eliminó el requisito de que se trate de una norma autoaplicativa que estaba en el artículo 3 del antiguo Código. Es decir, que con su mera entrada en vigencia vulnera derechos fundamentales. Hoy esa autoaplicatividad no es un requisito de procedencia de la demanda de amparo. Antes de ir a la pausa, vamos a analizar el artículo 9, que se refiere a la procedencia de los procesos de tutela de derechos contra resoluciones judiciales. Efectivamente, en el contexto del segundo párrafo del artículo 200.2, el habeas corpus y el amparo proceden para el control de regularidad de las resoluciones judiciales. Debe quedar claro que estos procesos no están pensados como mecanismos de revisión de lo decidido, no constituyen una suprainstancia de lo decidido por los jueces.
existe una línea tenue, pero visible. Una cosa es cuestionar el fondo del asunto, es decir, si por ejemplo debo o no una suma de dinero, y otra cosa distinta es alegar que cuando se decidió que debo una suma de dinero se vulneraron determinados derechos fundamentales. En el primer caso, la discusión se centra en la deuda. En cambio, en el segundo, el núcleo de la discusión se refiere a los derechos involucrados en el proceso en el que se decidió que tengo la deuda, que es una cosa distinta. Así que el artículo 9 del Código Procesal Constitucional regula de modo diferenciado los requisitos de procedencia del amparo y los del habeas corpus. En ambos casos exige que las resoluciones sean firmes, pero en el amparo añade que además de firmes deben ser no consentidas. ¿Sí? La firmeza se ha entendido en el sentido de que el recurrente debe haber interpuesto todos los recursos ordinarios como la apelación y también los recursos extraordinarios como la casación que resulten conducentes. En el habeas corpus, en cambio, ha interpretado que el Tribunal Constitucional ha interpretado que esta firmeza puede ser sobrevenida, ya que la opción de rechazar la demanda, dijo el Tribunal Constitucional, en virtud de la ausencia de firmeza de las resoluciones cuestionadas a la fecha de la interposición de la demanda, es una respuesta constitucional, legal y válida en términos procesales, siempre que al momento de adoptar dicha decisión, la respuesta al recurso impugnatorio aún se encuentre pendiente. Sin embargo, dicha opción, frente al cambio de condición de la resolución impugnada dependiente a definitiva durante el trámite del proceso constitucional, deja de responder a un criterio constitucional y pasa a ser solamente una respuesta legal que no observa los fines esenciales de los procesos constitucionales y privilegia las formas procesales por encima de la tutela procesal que merece el derecho a la libertad individual y sus derechos conexos. Entonces, el requisito es firmeza de la resolución que se cuestiona por la vía del amparo o del habeas corpus. En el amparo, además, debe ser una resolución no consentida, y en el habeas corpus el tribunal dijo que la firmeza podía ser sobrevenida. Cabría discutir firmeza también en qué sentido, si se refiere solo a la interposición formal de los recursos o si por el contrario se refiere también a haber planteado el debate ordinario. En el debate ordinario, la presunta vulneración del derecho, ¿no? Lo que suele suceder es que contra las sentencias se invocan vulneraciones procesales ocurridas durante el trámite, pero que nunca fueron invocadas en la sede judicial, ¿verdad? Entonces, en principio, el requisito alude al agotamiento formal de los recursos, pero tendría sentido, creo yo, exigir también que la vulneración alegada se haya invocado durante el trámite del proceso ordinario. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos al regresar a redondear este tema del amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales y a concluir las disposiciones del título 1 del Código Procesal Constitucional. No se vayan, ya regresamos. Los lunes de 8 a 10 de la noche. Contraste. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Los esperamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Este
Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Muchas gracias, continuamos, muchas gracias por acompañarnos, continuamos con el Constitucional, estamos analizando las disposiciones del título primero del Código Procesal Constitucional, estábamos hablando de la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales y cabría preguntarse si el amparo o el habeas corpus proceden contra resoluciones del Ministerio Público, ¿no? En principio, el Tribunal Constitucional ha dicho el amparo no procede contra las resoluciones del Ministerio Público por cuanto la función del Ministerio Público es solo requirente, ¿no? Es decir, no vulnera ni amenaza derechos, ¿sí? Quien resuelve la cuestión es el Poder Judicial. Pero sin embargo, hay algunas vulneraciones en que pueden incurrir las resoluciones fiscales y el tribunal ha dicho, por ejemplo, que procede cuando se trate de la vulneración del debido proceso, cuando se trate de vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales en este caso, del derecho a no ser objeto de persecución penal múltiple, es decir, aplicación del principio ne bis in idem, pero no como entendido en estricto como garantía del doble juzgamiento, el Ministerio Público queda claro que no juzga, sino como garantía de prohibición relacionada con la prohibición de la persecución múltiple. Y también ha dicho que existe un derecho a ser investigado en un plazo razonable. Así que estos serían, por ejemplo, vulneraciones respecto de las que supondrían la admisión de la procedencia de la demanda de amparo o de habeas corpus contra una resolución fiscal. Por último, en este aspecto señalaremos que el amparo también procede contra lo resuelto en otro proceso de amparo o incluso contra lo resuelto en un habeas corpus o cualquier otro proceso resuelto por el Poder Judicial. Obviamente, el amparo contra amparo no procede cuando hubiese resuelto en última instancia el Tribunal Constitucional, ¿no? Si bien el artículo 9 que estamos analizando se refiere a la tutela del derecho a la tutela procesal efectiva, pareciera limitarse a vulneraciones de carácter procesal, señalando que, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional, la tutela procesal efectiva comprende el acceso a la jurisdicción, el juzgamiento conforme al debido proceso y la efectividad, la ejecución de las resoluciones. Sin embargo, el tribunal ha dicho que la vía del amparo en Apolonia Colca, en un caso muy conocido en el expediente 3179 de 2004, que los procesos de habeas corpus o de amparo se puede tutelar la efectividad de cualquier derecho fundamental y no solamente la de aquellos de carácter procesal. Como vamos a ver al analizar el artículo 42 del Código Procesal Constitucional vigente en un programa futuro, el trámite en primera instancia del amparo contra resolución judicial corresponderá a las salas superiores y la apelación será de conocimiento de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Este es otro
de los cambios significativos que introdujo el Código Procesal Constitucional. ¿Correcto? Este trámite ante el superior de las apelaciones de los... el trámite ante la Sala Superior de las demandas de amparo contra resolución judicial. Por otra parte, a continuación, el Código Procesal Constitucional analiza el tema de la procedencia de las demandas durante los estados de emergencia. Recuerden ustedes que el artículo 137 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia y esta decisión se concreta con la emisión de un decreto supremo en el que se debe precisar el ámbito geográfico involucrado en la medida, que puede ser todo el territorio o parte de él, por supuesto, el plazo por el que se dispone la medida, hasta un máximo de 60 días, y los derechos que restringen, que puede ser la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y derechos como los de reunión o la libertad de tránsito. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta que en la parte final del artículo 200 de la Constitución se establece que el ejercicio de los habeas corpus y amparos no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 al que hacíamos referencia antes. Queda claro entonces que algunos derechos fundamentales pueden ser objeto de determinadas restricciones estrictamente necesarias para enfrentar la emergencia de la que se trate, pero en todo caso los procesos constitucionales para controlar deben admitirse para controlar la proporcionalidad de las limitaciones dispuestas y no pueden suspenderse por mandato constitucional. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración de los estados de emergencia o de sitio, pero podrá examinar si la limitación se demuestra como eventualmente innecesaria o si se dispuso más allá del ámbito geográfico necesario o si tiene una duración temporal desproporcionada para la naturaleza de la emergencia que la justifica, etc., ¿no? Así que las demandas en los procesos de tutela de derechos proceden, obviamente, respecto de derechos no restringidos, por cuanto los derechos no desaparecen durante el estado de emergencia, ¿correcto? Así que la existencia de los estados de emergencia no impide la procedencia de las demandas en estos casos con estas particularidades que señalamos y que el Código Procesal Constitucional recoge. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 11 del Código Procesal Constitucional, todas las resoluciones deben notificarse, en principio por medios electrónicos, y por eso las partes tienen el deber de constituir tales domicilios electrónicos, casillas electrónicas de correo electrónico. Pero si por alguna circunstancia razonable, dice el Código, al demandante no le es posible fijar una casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos, entiendo que podría ser números celulares como para recibir mensajes de texto, o si se prefiere, se le notificará a su dirección domiciliaria. Así que se introduce la notificación electrónica, pero no se excluye necesariamente la notificación física en el domicilio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se fijan reglas particulares para el cómputo del plazo de las notificaciones. En cuanto al plazo de las notificaciones electrónicas, se establece que se inicia a partir de los 2 días posteriores a la notificación en la casilla electrónica o medio telemático por el que se optó, o desde el día siguiente de la notificación en la dirección domiciliaria. Entonces, aquí tenemos 2 reglas distintas a tomar en cuenta sobre el cómputo de los plazos según que se haya producido una notificación electrónica o una notificación física en el domicilio. En cuanto al trámite previsto en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional, el juez solo controla los requisitos formales, cuando recibe la demanda solo controla los requisitos formales, y si reúne esos requisitos formales admite a trámite la demanda, como ya explicamos no puede ser declarada improcedente in limine, y fija fecha para la audiencia única que debe llevarse a cabo, dice el Código, 30 días después. Digo yo, habrá que ver si esto logramos que se mantenga dentro de ese plazo, ¿verdad?
Por cierto, que muy pocas audiencias, no más del 5%, se van a llevar a cabo. ¿Y por qué? Porque el 95% de las demandas suelen ser, en promedio, declaradas improcedentes. Y claro, las declaraciones de improcedencia van a disponerse después de la contestación de la demanda, ya no in limine, sino después de la contestación de la demanda, pero en todo caso se van a emitir con una sentencia y por lo tanto en esos casos se va a dejar sin efecto la audiencia que se hubiese fijado. Así que audiencias se van a realizar solamente en aquellos casos en los que vaya a haber un pronunciamiento sustantivo sobre el fondo del asunto, que puede ser estimatorio o desestimatorio, por supuesto, ¿no? En el escrito de contestación de la demanda, el demandado acompaña sus medios probatorios, contradice los presentados por el demandante y eventualmente formula las excepciones que considera oportunas y eventualmente justifica la improcedencia de la demanda en el caso de que así hubiese sido, ¿no? El juez que recibe la contestación pone en conocimiento del demandante el escrito de contestación a su demanda para que en la audiencia única pueda alegar lo que crea oportuno respecto de esa contestación y pueda existir un debate entre partes que han tenido la misma oportunidad de conocer. El demandante tuvo 10 días para conocer de la contestación de la demanda, el demandado tuvo 10 días para contestarla en su oportunidad. En la audiencia única, el juez oye a las partes y si se ha formado un juicio, dice el código, pronuncia la sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hace en el plazo indefectible de 10 días hábiles, ¿sí? Y claro, como ya advertíamos antes, aquí tenemos la secuencia que estábamos describiendo, ¿no? El juez admite la demanda, corre traslado, el demandado la contesta y ahí se abre dos opciones. Si el juez no entiende que existe una evidente causal de improcedencia, entonces lleva a cabo la audiencia única que ya fijó y resuelve allí o en un plazo de 10 días, como dice el código. Si por el contrario entiende que se configura una causal de improcedencia, lo resolverá de esa manera en una sentencia de improcedencia. En los procesos constitucionales rige la regla general de que la prueba de los hechos corresponde a quien formula la alegación. Así que las partes tienen el deber de probar sus afirmaciones, aunque en los procesos de tutela de derechos recurriendo a medios que obviamente no requieren actuación, es decir, aquellos en los que no es indispensable la realización de una audiencia para que se lleven a cabo. De acuerdo con el artículo 13, las partes deben presentar sus medios probatorios con la demanda o la contestación, respectivamente. Sin embargo, ello no impide que el juez, en su calidad de director del proceso, ordene la actuación de las pruebas que considere indispensables. Pero el Código Procesal Constitucional le impone el deber de que tal actividad probatoria no afecte la duración del proceso. Asimismo, el Código vigente añade que el juez puede ordenar, a petición de parte, la exhibición de los documentos que se hallan en poder de las dependencias estatales bajo responsabilidad. Y en este último caso no se requerirá notificación previa. Así que se puede, a petición de parte, requerir que la administración exhiba determinada documentación que obre en su poder. El juez, para resolver esa controversia, debe valorar los medios probatorios de manera conjunta al emitir la sentencia. Así que tiene esta particularidad. Por otra parte, como señalábamos al analizar el título preliminar en la clase previa, si bien no se incluyó expresamente el principio iura novit curia, el artículo 14 del Código Procesal Constitucional establece que tanto los jueces como el tribunal tienen competencia para integrar las decisiones cuando se haya producido alguna omisión. Así que cabe asumir que se refiere a omisiones en la invocación del derecho, a la incorrecta subsunción en la figura jurídica que corresponda. Así que entiendo que esta es una figura que contribuye a la aplicación de este principio procesal.
El artículo 15 del Código mantiene la previsión de que los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada. La decisión final que se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, la sentencia que declara fundada o infundada la demanda. Y, por último, se incorpora también el tema de la represión de actos lesivos homogéneos, que originariamente se encontraba en el artículo 60 del antiguo Código Procesal Constitucional. En cambio, aquí el artículo 16 trae la represión de actos lesivos homogéneos que aplica al conjunto de los procesos de tutela de derechos y establece que si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Para que pueda hablarse de represión de actos lesivos homogéneos, como hemos expresado ya en una clase anterior a la que pueden recurrir, hemos compartido con ustedes el enlace en los comentarios, tiene que existir una sentencia previa que sea estimatoria, donde se haya establecido claramente el derecho afectado y cuál fue el acto que vulneró ese derecho, que esa sentencia haya adquirido la calidad de firme, que se encuentre ejecutoriada, porque no es lo mismo ejecución de sentencia que represión de acto lesivo homogéneo, y que exista un acto nuevo y distinto, pero de la misma naturaleza que el original y que vulnera el mismo derecho. Así que este tema de la represión del acto lesivo homogéneo también ha sido incorporado en las disposiciones generales de los procesos de tutela de derechos. Lo vamos a dejar aquí. En la próxima clase vamos a analizar 3 temas cruciales que cierran este título primero, como son las medidas cautelares, los recursos, tanto de apelación como el recurso agravio constitucional, y la novedad que el Código introduce, que es la de la apelación por salto. Y vamos a ver también la ejecución de las sentencias firmes y la actuación inmediata de las sentencias recurridas. Así que no se pierdan nuestra próxima sesión de análisis del Código Procesal Constitucional para concluir con el Código Procesal Constitucional comentado. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con sus estrellas e incorporándose como colaboradores de nuestra página omar.sar. Un gran abrazo y nos vemos la semana próxima.